Bienvenidos a una nueva entrega de Segunda Mirada. Semana a semana compartimos con ustedes un segmento que hemos denominado Acá Nomás. Pero hoy vamos a hacer un compilado de estos temas que hemos compartido con ustedes, ya que mucha gente ha quedado enganchada con la propuesta y con ganas de volverlo a ver. El movimiento principal era a través del puerto. Hasta los planos de 1834, prácticamente esto era zona de chacras. Lo más cómico de esto es que el origen de este puente surge de un problema de servidumbre entre dos vecinos de campo que no se dejaban pasar uno al otro. Cuesta creer, pero sí los hubo, y hubo plaza de toros en la ciudad de Mercedes. En 1891 se pone la piedra fundamental y se inicia la construcción de la capilla esta. En el origen de esta plaza está el origen de la Rambla de Mercedes. La década del 60 fue la edad de oro de este barrio. Que esta iglesia sufrió un bombardeo. En la parte de su interior, en la parte del camarín de la Virgen María Auxiliadora, podrán observar una de las balas de los cañones que pesa aproximadamente 14 kilogramos. Con la revolución industrial el cuero pasa a ser un valor, una pieza de mucho valor. ¿Por qué se ubicaban estos saladeros en esta zona? Y es porque el consumo de leña era muy alto. Y en las islas que tenían acá enfrente tenían una producción importante de leña para abastecerse. Compartimos con ustedes las palabras de un amigo de la casa, Emilio Urcade, quien se refería a la historia de los 150 años del Muelle Comercio aquí en nuestra ciudad. Bueno, primero es bueno reconocer que este año justamente se cumplieron 150 años, casi pasó desapercibido, pero el muelle cumplió 150 años de su creación. Pensemos que Mercedes, de su origen y hasta avanzado la primera década y casi la segunda década del siglo XX, este movimiento principal era a través del puerto. Por lo tanto, en 1857 ya la habilitan como aduana a Mercedes y ya se plantea la posibilidad de construir un muelle. Se venía usando este lugar naturalmente y cuando se plantea dónde ubicar el muelle empieza la controversia y Antonio Petrocchi, que es quien construye el muelle, lo tenía proyectado a la altura de calle 18 de Julio, ahí cercano al muelle de los 33. Lo tenía proyectado ahí y estaba la discrepancia de los barqueros, que inclusive presentan un escrito, una nota que sale en la prensa en aquellos días, donde plantean que el lugar que ellos prefieren es porque tenían el resguardo de la isla, porque tenía facilidad para bajar, para trabajar con las cargas. Y en aquel momento que Máximo Pérez era el jefe de la ciudad, bueno, comisiona a un comandante, Clavero, que es el que se encarga de hacer una misión y determina el mismo lugar que los arqueros y bueno, se establece en este lugar el muelle. Había un tema fundamental que los comerciantes lo querían más cercano porque en aquel momento el traslado de aquí hasta el comercio que estaba en el centro no era como ahora que estaba la Rambla. Inclusive hay anécdotas hasta que en calle había un arroyo en calle Buenos Aires, lo que era muy dificultoso el traslado y ellos querían bien enfrente a Mercedes. Bueno, se determina construirlo acá y se inaugura justamente el 1 de julio de 1868, de ahí que se cumplen 150 años. Para hacerlo hubo una sociedad, porque no había fondo, el Estado no tenía todavía dinero para hacerlo, una sociedad anónima entre accionistas, ponen los fondos, se construye el muelle y esa sociedad es la que lo administra durante 15 años recaudando los impuestos que aquí se cobraban y de ahí cobra la inversión que habían hecho acá en el muelle. Pasados los 15 años sí pasa a dominio público. Justo decir que el muelle que construyó no era todo esto, sino que es el muelle del medio, que lo vemos al muelle del medio, este muelle estaba dividido en dos niveles. Y ese era el muelle que se construyó fue ese, ni el muelle alto ni el muelle chico, eso no existía. Y este pequeño muelle del medio estaba dividido en dos niveles. Pasa el tiempo, por allá por el año 1897 se lo nombra Muelle Comercio. Había un problema con el pavimento, este pavimento no existía, era todo tierra. Había problema con los guinches, eran guinches a mano. Y bueno, se va gestionando, se va moviendo porque había un importante servicio de vapores que iban y venían con carga y pasajeros, hasta que por allá, por la década de 1920, se determina su refacción, su reconstrucción. Y ahí donde viene otro constructor en 1926, que es Enrique Broggi, que hace la construcción del muelle alto, hace el muelle chico que está en dos niveles, lo deja todo en un solo nivel,
Aquellos que anden por el puerto, si observan el pavimento que corona el muelle, van a ver dónde está la piedra que usó Petrocchi antigua y dónde está la piedra más moderna. O sea que los vestigios del muelle de Petrocchi están principalmente en la piedra que corona el muelle. Se instalan las guías, se pone en 1926 se pone en pavimento de adoquines. Había un problema de si el muelle alto iba a invadir la Rambla o no. La Rambla se venía construyendo y había discrepancia, había gente que decía que esto iba a invadir la Rambla y iba a bajar mal, iba a quedar feo. Sin embargo, se hizo la obra y casi que ni nos damos cuenta cuando salimos de la Rambla y llegamos acá. Que dicho sea paso, el muelle alto está a la misma altura de la baranda y el origen de la baranda es cuando se quería hacer la obra de la Rambla que protegiera además a Mercedes de las inundaciones. Y ahí hacer un muro de 8 metros, 9 metros era imposible, entonces se determinó, el ingeniero que hizo un promedio de las crecientes y fijó 5 metros. Y de ahí que la baranda y el muelle alto está a 5 metros sobre el cero del río. Se establece el muelle, vienen los guinches, primero se traen 2 guinches a vapor. Esos guinches a vapor se traen en el año 27 y trabajan una sola vez para descargar unos tractores, después no se usaron para nada. En el año 29 se trae 2 guinches a electricidad, pero no había electricidad diurna en la ciudad, por lo tanto había 4 guinches y ninguno de los 4 funcionaba. En el año 33 se traen 2 guinches a mano y se acumulaban guinches y no se le daba el uso. Uno de los guinches a vapor, aquellos que van a Dolores, lo van a encontrar, es el que está en el muelle de Dolores. El guinche a vapor ese era el que estaba acá. Los otros guinches se retiraron y en la década del 90 el que quedaba acá se le vendió a la empresa Biurrarena, que está ahí, lo están utilizando, bastante reformado, pero es aquel guinche. Y bueno, ahí en la época de 1920, 1930 empieza a decaer el tránsito, el muelle empieza a quedar casi sin usos, el ferrocarril había llegado y el ferrocarril ya estaba desplazándolo, por lo que ahí como que el muelle casi que empieza a quedar vacío y cuando yo era chico me acuerdo que nunca entendí por qué semejante muelle si no había ningún barco. Y bueno, esto es un testimonio de una Mercedes de sus orígenes, que hoy sinceramente está muy poco aprovechado porque el transporte se hace por otras vías y simplemente quedó como un tema recreativo. Y estos guinches, los muelles, el pavimento, forma parte de aquella historia de un movimiento comercial que hoy se maneja por otras vías, ¿no? El muelle después pasó siguió con algunos barcos de carga. En 1930 el último barco de pasajeros fue el que hizo ese recorrido, iban desde acá a la Boca del Yaguarí, se suspendió ese servicio y bueno, 1940, 1950 son los últimos años de movimiento del muelle y después ya queda vacío casi como lo encontramos ahora, ¿no? Acá nomás, un segmento para conocer más de nuestro departamento. Un amigo de la casa, como lo es Javier Techera, habló con nosotros sobre lo que fue en su momento conocido como el barrio Sandú Chico, sus inicios y su historia. Bueno, estamos en la Valleja de Paysandú, corazón de lo que hasta el día de hoy, y sobre todo la gente que tal vez tenga más de 60 años lo conoce como barrio Sandú Chico. ¿Por qué elegí este barrio? ¿Por qué la historia? Bueno, fue un barrio que surgió, diríamos que 50 años después de lo que fue la creación, la fundación de Mercedes, hasta el año 1850 aproximadamente. Esto era, y la historia muchas veces lo lindo es cerrar los ojos e imaginarse que lo que era esto era campo. Hasta los planos de 1834, prácticamente esto era zona de chacras, zona de campo. A partir de que finaliza la Guerra Grande en 1851, este barrio lentamente empieza un proceso poblacional. La ciudad se había extendido siempre hacia el oeste, porque aquí realmente lo que había era un obstáculo natural, que es lo que se conoce como Zanja Padilla. ¿Qué es la Zanja Padilla? Bueno, hoy en día es parte de calle Varela, que está entubado, y algunos le dicen cañada, otro el arroyo, pero realmente no es una cañada, no es un arroyo, es un desangradero natural. Allí nace
del Cerro Blanco, que hoy es parte del barrio Estadio Koster, las napas y el agua de lluvia, venía justamente buscando desagotar, diríamos, sus aguas vendrían a volcarse al Río Negro, y se había formado una zanja que no es una cañada, una zanja natural. ¿Por qué el nombre Padilla? Bueno, allí vivió un militar de apellido Padilla y se le conocía justamente como la zanja Padilla. Desangradero, obstáculo natural para que la población de Mercedes se fuera extendiendo hacia el este. A partir de 1850, ya una época más de conflictos más cortos, de más prosperidad, este barrio fue lentamente poblándose. Como historia de la ciudad, barrio Sanduchico, barrio que estaba del otro lado de esa corriente de agua, diríamos, y es parte de la historia de la ciudad de Mercedes. Hoy, barrio Sanduchico, también conocido como barrio Liceo Campos, sus límites fueron prácticamente hasta la calle Funes. Desde allí hacia atrás, hasta 1900 aproximadamente, era zona de chacras. Estaba la chacra de Salvo, estaban los predios o los campos de Rubín, por eso la cañada Rubín. Y el otro límite, cuando fue creciendo lentamente, fue en esta franja desde el Río Negro hasta calle Rivas. Eso ha sido un poco la historia de lo que es, cómo surgió y cómo nació el barrio Sanduchico. Muchas veces transitamos por distintos lugares de nuestra ciudad sin conocer mucho de su historia. Por eso consultamos a un amigo de la casa, como siempre lo hacemos. Volvimos a consultar a Emilio Urcade, quien nos habla de la historia del Puente Cabilia. Primero tenemos que remontarnos al que había para este lugar. A este lugar estamos hablando que allá por 1857 compra el barón de Maguá, se instala, construye la casona hoy que conocemos allá en la época de 1860, en la década esa, construye lo que es el castillo de Maguá. Y bueno, años después, en 1892, quien lo compra es Buenaventura Cabilia. Este señor Buenaventura Cabilia, que justamente este puente lleva su nombre, Puente Cabilia, tiene un altercado con Batro. El dueño de estos campos que están acá, bordeando el de acá, era de Antonio Batro. Y Buenaventura Cabilia tenía su campo que comenzaba en el Parque Maguá, lo que es el Parque Maguá. Entonces él necesitaba trasladarse desde Mercedes hasta ahí. ¿Y qué pasaba? Él había venido para acá y se queja, e inclusive va a juicio, porque Batro le cerró el camino y no lo dejaba salir. No lo dejaba y lo obligaba a hacer el recorrido por el otro lado, por la vuelta de los morteros, vendríamos a decir. Entonces él llega a pleito y acuerdan finalmente de que Cabilia iba a construir el puente y Batro le iba a habilitar el camino desde el puente hasta la entrada del Parque Maguá y él se iba a encargar de mantenerlo. Y Cabilia entonces asume el costo y construye este puente. Con madera, lo hace de madera, no es este puente que estamos hoy, este puente lo vamos a ver que se cambió. Ese puente de madera era bajo, era con maderas tirantes cruzados, era con madera que él sacó de su establecimiento. Cabilia era una persona muy emprendedora y en su establecimiento él aparte tuvo de las tradicionales granjas que podía cultivar distintos frutales, viñedos, por ejemplo cultivaba o criaba gusanos de seda, por ejemplo, o hacía con el zarandía, lo utilizaba para hacer muebles, o sea que era una persona muy, muy versátil y él construyó este puente y firman un acuerdo con Batro en 1894 y lo construye en 1900. En 1900 se construye el puente. Inicialmente cobraba un peaje, el único que podían cruzar libre de costo era Batro. Batro vivía, para que tengan la estancia era todo esto, y en lo que es el Capricho hoy, la estancia que todavía figura la casona ahí era la casa del casco de la estancia de Batro. Y bueno, pasa el tiempo y ¿qué sucede? El puente comienza a tener algunos problemas, hay una inundación que lo deteriora, lo tiene que reconstruir Cabilia. Cabilia iba más allá, también planteó la posibilidad y se lo ofreció a la Junta en 1920 de que le determinaran, estas calles no estaban delineadas todavía, bueno, de que eligieran si calle Roosevelt, Wilson Ferreira actual
o calle Cariaga actual, él se ofrecía a plantarlas de jacarandá desde aquí hasta la plaza, hasta enfrente de la catedral, y desde la catedral hasta la entrada de su establecimiento. O sea que era una persona que impulsaba distintos emprendimientos. La Junta ahí le dijo que no, pero bueno. Cabilia fallece en 1926 y ahí hay este puente pasaba a ser realmente importante, porque permitía no solamente ir a Cabilia, ir a su estancia, sino que a la gente le encontraba un camino, un atajo para ir a Villa Soriano, porque otra de las cosas que hicieron fue el camino que nosotros conocemos, que da la Vuelta de los Morteros, también se delineó para hacer la salida para la gente, en vez de para ir cuando iban a Villa Soriano, cruzaban por acá y se unían al camino de Villa Soriano y llegaban allá. Y otros de los que lo utilizaron eran los que hacían los viajes en vapores. Muchas veces el río dificultaba la llegada, se bajaban en Barrientos y por entre el campo venían y salían por este camino también y salían por este puente. O sea que era muy utilizado. Después el puente empezó a deteriorarse tanto que era conocido inclusive que las tablas estaban tan flojas que el Mercedes se escuchaba cuando un carro pasaba por acá, por el ruido de las tablas. Hay un hecho fundamental que es allá en 1951 cuando el Estado se expropia el Maguá, lo toma para sí. Y ahí ya cambia la perspectiva un poco de esta zona y enseguida se determina reconstruir este puente. Y así es, se saca la madera, los estribos de piedra colorada son los originales, la era a esa altura, los estribos de piedra colorada son los originales del puente de Cabilia. La madera del puente de Cabilia se usa para apuntalar el puente nuevo que se construye. La obra fue dirigida por el ingeniero Mañone, que fue intendente. Hubo dos intendentes fundamentales en la obra, fue Luis Coster, que fue intendente hasta 1951, y Zoilo Cheli, en 1953 que se inaugura este puente. Y todos lo recordamos a Zoilo Cheli, pero es justo acordarse de Luis Coster, que fue el que empezó a juntar los fondos, cómo proyectar este puente y hacerlo. El 19 de abril de 1953 se inaugura este puente como lo conocemos ahora y queda con el nombre de Buenaventura Cabilia, aunque recordamos de que el puente original era de madera y fue hecho a costo de él mismo. Con su plata fue y después a través del peaje que cobraba, bueno, se rehizo. Pero principalmente lo más cómico de esto es que el origen de este puente surge de un problema de servidumbre entre dos vecinos de campo que no se dejaban pasar uno al otro. Y retomamos la historia de Barrio Sanduchico. Javier Techera nos cuenta más sobre su historia. Bueno, seguimos con las historias del barrio Sanduchico. Algo realmente interesante de esas historias que a veces dice uno le cuesta creer, pero sí los hubo, y hubo plaza de toros en la ciudad de Mercedes. El barrio Sanduchico fue justamente donde se levantó la única plaza de toros que no era improvisada. Ya para el año 1880, algunas corridas de toros se realizaban en la ciudad de Mercedes, algunas al oeste de la ciudad, otras fueron al este, pasando lo que hoy conocemos como el puente. Pero allá por 1908 se levantó una plaza de toros, una plaza para corridas, en este momento calle Paysandú y Espinosa. Allí se levantó, era toda de madera, con gradas, aproximadamente para unas 500 personas, pero duró muy poco. Ya para el año 1910 salía en los diarios locales la venta de esta plaza de toros, pero fue la única que fue armada con esa función. Y la última corrida, dato interesante, la última corrida de toros en la ciudad de Mercedes se realizó justamente acá. Esto era el fiel oficial, que en el próximo programa vamos a explicar. El fiel oficial era la cancha oficial de la ciudad de Mercedes, y en el año 1936, auspiciado por el Club de Remero Mercedes, pro cancha de paleta o de pelota, se realizó la última corrida de toros en nuestra ciudad, año 1936. Otro dato realmente interesante eran los grandes comercios que existían en el barrio Sanduchico,
¿Quién no conoció, bueno, quien peina canas tal vez, el almacén de Samurito López en aquella esquina, el almacén de Master Giovanni, el almacén de Iglesias en Zapicán, pasando hoy Avenida Herrera, y este gran comercio, el comercio de Caballero, comercio con ventas al por menor, pero también al por mayor, donde también había mucha mano de obra, muchos empleados, sobre todo chiquilines, con el tema de la entrega de mercadería. Llegó a tener un depósito en calle Espinosa y Zapicán para el acopio de carbón. ¿Quién no recuerda la panadería La Estrella? Y más atrás en el tiempo, una de las grandes panaderías de Mercedes de la década del 30, El Sol de la República, en calle Jiménez y hoy Tomás Gómez, ya prácticamente parte del barrio Palo Alto. Eso ha sido otra historia del barrio Sanduchico. Antes de ir a la pausa, tengo algunas recomendaciones para ustedes. Comienzan las clases y tenemos una opción especial para proponerles. Sí, la Escuela de Danzas de Carolina Capdevielle. Escuela de Ballet de Carolina Capdevielle. Inscripciones 2019. Maestra certificada por el American Ballet Theatre de New York. Exámenes finales a cargo de docentes de la Escuela Nacional de Danzas. Celular 099-451-292. Cupos limitados. Niños a partir de 3 años. Y si estás pensando en el comienzo de clases, pensá en Copac. La vuelta a clases con todo. En Copac, llévate 10.000 pesos y retiralos en cualquiera de sus sucursales en todo el país. Infórmate más ingresando a www.copac.com.uy a través de su aplicación o llamando al 0800 5950. Copac, beneficios para tu tranquilidad. Café del Sol, con la mejor vista. Junto a la Rambla y el río, parrilla, pastas, chivitos, pizzas, pescado y menú del día. Reservas al 099-531-715, 098-250-660 o 4531-9315. Café del Sol, en la Rambla de Mercedes. Si lo que estás buscando es vestirte bien, variedad para vos y tu familia, no lo dudes. Tienda El Volcán. Acá vas a tener la atención que estás buscando con personal calificado para poder elegir tranquilo. Varias promociones que podés empezar a buscar ya en la fanpage del Volcán y también por Instagram. Tenemos algunas cosas para mostrarte. Ya está la ropa lista de verano. Sí, mira qué hermosa variedad de mallas que tenemos para ofrecer. Y seguimos en este recorrido porque no puede faltar la línea Tomás Tren, donde tenés todo para vestirte y en esta época en particular los mejores colores, toda la ropa que se usa. Rusty, también la línea Gato Pardo. Yo también estoy vestida con Gato Pardo. Acércate aquí al Volcán, a pasitos de la semi-peatonal en Mercedes. Copac Familia es un programa de beneficios con servicios pensados para el hogar y las familias de hoy. Llama a nuestra línea de atención exclusiva para socios y accede a un mundo de soluciones. Así somos en Copac. Disfruta de tu familia. Nosotros hacemos el resto. Tecnosistemas, 22 años de trayectoria con seriedad y responsabilidad es la garantía de nuestra empresa. Desde 1995 brindándole servicios con personal especializados en reparación, impresoras de multifunciones y fotocopiadoras, máquinas de escribir mecánicas y electrónicas, balanzas y calculadoras, registradoras, fax y validadoras, ventas de insumos, recargas de cartuchos de todas las marcas, arrendamiento de equipos e impresoras multifunciones, atención en todo el país. Tecnosistemas, el servicio garantizado. Zapicán 234, teléfono 4532-6054, Mercedes Soriano. Último momento. ¿Qué tal, mis amigos? Hoy les presentamos Ensucia y ponete cómodo.
Vean, mis amigos, poco a poco, con el aporte de cada uno, se hace otro basural perfecto. Pero ojo, este es de primer nivel. Todo comienza así, elegimos el lugar y de paso ponemos basura, cosa que nadie nos lo agarre. Sí, es así. Y ahí dale, lo aseguramos, es nuestro. Acá nos vamos a quedar. Y ahora nos instalamos armando el living. ¿Por acá te queda bien? Sí, perfecto. ¿No querés que te traiga una tele? Mirá que el mundial ya pasó. Vos ponete por ahí nomás, ablandalo al almohadón, para más comodidad. No, para vos no hay lugar, perrito. Cuira, ¿me lo vas a orinar? Que es la mejor y más confortable esquina de Mercedes. Más allá de los jocosos, mis amigos, ¿verdad que queda feo? Esta no es la ciudad que queremos. Por eso, todos tenemos que ponerle fin a esto. Cambiemos nuestra conducta. Servicios Don Juan, en Palmitas, con más de 40 años brindando servicios al sector. Líderes en tornería con personal capacitado, variedad en materiales para un trabajo fino y excelente terminación. Plegados hasta 3/8, plegador hasta 3 metros de largo. Recibimos planos y trabajamos sobre ellos. Camión grúa con canasto homologado apto para poda e iluminación. Grúa hasta 11 metros de largo. Vamos a todo el país. Soldaduras en general, fabricación, metalúrgica. Somos líderes en el rubro. Completa casa de repuestos con todo lo que usted necesita para camiones, agro y demás. Nuestra planta y oficina se encuentra en Vicente Orcoyen, en el centro de Palmitas. Teléfono 4537-9888, celular 099-537-084. Escuela de Ballet de Carolina Capdeviel. Inscripciones 2019. Maestra certificada por el American Ballet Theatre de New York. Exámenes finales a cargo de docentes de la Escuela Nacional de Danzas. Celular 099-451-292. Cupos limitados. Niños a partir de 3 años. Comienzo de clases 11 de marzo. El Colegio del Huerto es otro de los puntos a los cuales hacía referencia Emilio Urcade, lugar muy estratégico y muy conocido aquí en nuestra ciudad, pero que muchas veces no conocemos mucho de su historia. Bien, hoy estamos visitando un poco lo que fue la Capilla del Huerto, el Colegio del Huerto. Hoy sabemos que el destino es otro, el propietario es otro, ya es del Estado, ya es de enseñanza pública. Está siendo actualmente remodelado, pero bueno, siempre es bueno conocer un poquito el origen de este edificio. Para eso tenemos que saber o remontarnos a cuando las hermanas del Huerto llegaron acá al Uruguay. Fue en la época del presidente Venancio Flores, allá por 1855. Las vieron a las hermanas que tenían una muy buena labor en los centros médicos, organizando los centros médicos, hospitales, y la idea fue traerlas y se las trajo a Uruguay y tomaron a su cargo, por ejemplo, el Hospital Maciel, que estaba casi por cerrar, y lo reflotaron. Y los años fueron pasando y llegó el momento en el que un grupo de damas de acá de Mercedes impulsaron la idea de que estas hermanas llegaran acá a establecer un centro educativo. Y ahí es donde se destaca la labor de la Sociedad de Beneficencia, formada por damas y presididas por Elvira Cumplido de Chopitea, que fue quien hizo las gestiones, hizo un convenio con estas hermanas y llegaron a Mercedes en el año 1882. Se instalan acá. Inicialmente su colegio estaba en la esquina de calle actual Wilson Ferreira y Aedo, en esa esquina frente a la Casa Caulín, que era de Batro, el antiguo dueño de Caulín, ahí donde funcionó inicialmente el Colegio del Huerto. Al año siguiente, estamos ya por 1883, Félix Busareo, un famoso, un importante benefactor de la Orden de las Hermanas del Huerto, compra este inmueble y se instalan en esta esquina. Dentro del convenio que habían firmado estaba la posibilidad o la idea de crear una capilla. Y bueno, en 1891 se pone la piedra fundamental y se inicia la construcción de la capilla esta. La obra es del arquitecto Alfredo Mazué, y esa obra que se inicia en 1891, al poquito tiempo, por falta de dinero, queda suspendida, y ahí comienza, y es
y es importante rescatar la colaboración que se recibió siempre de la sociedad para levantar esta capilla, lo que marca la necesidad que en aquellos años la población de Merced tenían de contar con un templo como este. Se juntó dinero por allá por 1894, tenían dinero, pero estaba a punto de cerrar el Colegio San Miguel. Auxilian al Colegio San Miguel y nuevamente queda postergada la construcción de la capilla hasta que allá por el 1899-1900 se inicia el final de obra y se culmina la construcción de esta capilla, que se inaugura en 1891. Aquí es importante destacar que el templo no contaba con altar y quien donó el altar Díaz de Cienra y dentro de él propuso que él donara el altar mayor con la condición de que dejaran enterrar a su señora que había fallecido 10 años antes en esta capilla. Y bueno, su tumba se encuentra acá, al lado del altar mayor está la lápida, Luisa Zampayo, fue sepultada en esta capilla. En 1901 se inaugura, las campanas son donadas por Pedro Cayorda, que era un ministro de gobierno, inclusive tiene la inscripción del nombre de él, y la otra campana de su señora que había fallecido tiempo antes, y él dona las campanas que están en la cima de esta iglesia. Entonces es importante rescatar esta breve historia que hicimos reseña de la construcción, y a su arquitecto, el arquitecto Alfredo Massué, de origen francés, llegó a Mercedes, se casó con una mercedaria y tuvo obras importantísimas. Aparte de esta podemos rescatar el Politeama Colón, que es antiguo, lo que hoy es el 28 de febrero, ¿no? Lo que fue inicialmente el Politeama Colón, el hospital es obra de él también, y obras de mayor en Montevideo, por ejemplo, el Palacio de Iriarte Borda, del presidente Iriarte Borda, es obra de él. Hizo obras en Buenos Aires, hizo obras en Brasil y es reconocido mucho más de repente de lo que lo reconoce acá en Mercedes. Y esta capilla de ese estilo gótico, que en aquel momento realmente era muy bella, y hoy con esta obra como que se está destacando más, es una de sus obras que nos dejó acá, el legado que nos dejó este arquitecto francés, que el destino llegó que vine hasta Mercedes. Ahora vamos a conocer más del Rosedal. Sí, nos referimos a este punto estratégico donde hoy estamos compartiendo con ustedes Segunda Mirada. Bien, en este caso estamos en el Rosedal, paseo conocido por todos los mercedarios, pero que de repente su historia no es tan conocida. Pensemos de que el origen de esta plaza, en el origen de esta plaza está el origen de la Rambla de Mercedes. Cuando en 1912-11 el intendente Milán proyectó empezar la erradicación de todas las construcciones que había en esta zona para llevarla a otro lugar, producto de los perjuicios que ocasionaba la inundación, se pensó en hacer un paseo, y la primera plaza que se diagramó fue esta justamente, que es la Plaza del Rosedal. Las construcciones que habían acá eran importantes. Pensemos de que estaba en lo que es la esquina de calle Artigas y la parte inferior de la plaza había un hotel, el Hotel Brosar. En la otra esquina estaba el hotel de Antonio Bastea, Hotel Progreso, donde la gente venía a abastecerse de agua. Del hotel salía acá un caño que sacaba agua de al lado del muelle de los 33, en aquel momento se llamaba Muelle de los Aguateros. O sea que había construcciones importantes. El Hotel Brosar, que estaría en este lugar, fue la primera construcción de 2 pisos que se hizo acá en Mercedes. Por lo tanto, llevó mucho tiempo, y bueno, el origen de toda esa erradicación de fincas surge acá en el Rosedal. Inicialmente se empieza a tirar abajo, una vez que se saca la gente, se empieza a demoler, y lo primero que se instala en 1914 es un kiosco. Ese kiosco lo que hacía, proyectaba películas, el biógrafo se llamaba, proyectaron algunas películas. La otra era tenía una fuente que funcionaba con un motor que se había traído, se vendían golosinas, se vendían refrescos, y bueno, la vida social empezó a girar en torno a este kiosco. Pero hay fotos donde vemos el kiosco instalado y en su contorno está lleno de escombros o casas derruidas. En 1917 ahí surge la posibilidad de construir una plaza, y ahí donde vamos a encontrar como intendente a Sansi. Sansi era el que
propuso instalar las pérgolas. A él le gustaban las pérgolas, que inclusive las había instalado en lo que era la Intendencia de Soriano, que era aquí en calle Colón y La Rambla, en esa casa que actualmente es de una familia. Bueno, antiguamente ahí estaba el hotel, un hotel, el Hotel Navarro, y ahí funciona la Intendencia. Instaló unas pérgolas ahí y después propuso que esta plaza se adornara con estas pérgolas y se instalaran las rosas. Y ahí donde contrata o encarga a Luis Servino, que es quien diagrama esta plazoleta, y se inicia su construcción en 1917, en septiembre de 1917. La obra la lleva adelante un constructor, Pedro Broggi. Dicen que la madera que se utilizó correspondía a una embarcación, el Cabo Blanco, que había, se había hundido acá frente a Mercedes, había quedado encallada, mejor dicho, y se utilizó, aunque personalmente he buscado y no tengo la certeza que haya sido así. Sí que existió esa embarcación, pero nunca encontré que realmente la madera haya sido utilizada del Cabo Blanco. Por lo tanto, forma un poco de la leyenda, pero que no lo podemos asegurar. Se instala, se comienza la obra en septiembre del 17 y se termina el 23 de enero del 18. Hay que tener en cuenta que se encargan 500 pies de rosa a Montevideo, se plantan para formar lo que es el rosedal. Se encargan juegos de gimnasia, porque la idea era hacer una plaza de ejercicios físicos. Se contrata y esos juegos vienen de Estados Unidos y llegan recién en el año 19. La inauguración oficial de esta plaza es en octubre de 1919, o sea que el año que viene recién cumpliríamos los 100 años de inaugurada, de construida ya se cumplió. Esta plaza entra en funcionamiento. Hay que ver que a principios de siglo los ejercicios físicos no eran muy, como que la sociedad no estaba muy acostumbrada, y la parte católica o la parte religiosa veía con malos ojos el hacer ejercicio físico, y más en hombres y mujeres. Y entonces cómico encontrar algún tipo de resquemores o crítica venían de la iglesia a esta plaza por justamente llevar a los jóvenes a ese tipo de costumbres que ellos las veían como no tan buenas, que en definitiva era practicar los ejercicios, gimnasia, y ahí donde se va a destacar posteriormente Whitaker, un inglés que estaba acá, que fue el que inició la parte de atención a los jóvenes para realizar ejercicio físico, y Pedro Payev, que inclusive la plaza lleva su nombre en recuerdo de este mercedario que sin duda aportó muchísimo para la juventud de Mercedes. Ahí sería a grandes rasgos la historia de esta plaza, desde el origen, por qué surgió, hasta los primeros años de su funcionamiento. Antes de ir a la pausa, compartimos con ustedes un segmento característico de Segunda Mirada, como lo es Promoviendo Lectura. En Segunda Mirada te presentamos Promoviendo la Lectura. Este espacio es presentado por Intendencia de Soriano, siempre apoyando la cultura. Bueno, la Biblioteca Jiménez tiene el último libro de Diego Fischer, que se presentó la semana pasada en Montevideo. Se llama Doña Cándida Saravia. El remanso de Aparicio es la vida de la esposa de Aparicio Saravia. Es una biografía con investigación. Público en general, pero sobre todo le gusta a las personas que le gusta la parte de biografía y historias. El horario de atención es de 7 a 19 horas. Café del Sol, con la mejor vista, junto a la Rambla y el río. Parrilla, pastas, chivitos, pizzas, pescado y menú del día. Reservas al 099-531-715, 098-250-660 o 4531-9315. Café del Sol, en la Rambla de Mercedes. Tecnosistemas, 22 años de trayectoria con seriedad y responsabilidad es la garantía de nuestra empresa. Desde 1995 brindándole servicios con personal especializados en reparación, impresoras de multifunciones y fotocopiadoras, máquinas de escribir mecánicas y electrónicas, balanzas y calculadoras, registradoras, fax y validadoras, ventas e insumos, recargas de cartuchos de todas las marcas, arrendamiento de equipos e impresoras multifunciones, atención en todo el país. Tecnosistemas, el servicio garantizado. Zapicán 234, teléfono 4532-6054, Mercedes Soriano. Copac Familia
es un programa de beneficios con servicios pensados para el hogar y las familias de hoy. Llama a nuestra línea de atención exclusiva para socios y accede a un mundo de soluciones. Así somos en Copac. Disfruta de tu familia. Nosotros hacemos el resto. Servicios Don Juan, en Palmitas, con más de 40 años brindando servicios al sector. Líderes en tornería con personal capacitado, variedad en materiales para un trabajo fino y excelente terminación. Plegados hasta 3 octavos, plegador hasta 3 metros de largo. Recibimos planos y trabajamos sobre ellos. Camión grúa con canasto homologado apto para poda e iluminación. Grúa hasta 11 metros de largo. Vamos a todo el país. Soldaduras en general, fabricación, metalúrgica. Somos líderes en el rubro. Completa casa de repuestos con todo lo que usted necesita para camiones, agro y demás. Nuestra planta y oficina se encuentra en Vicente Orcoyen, en el centro de Palmitas. Teléfono 4537-9888, celular 099-537-084. Último momento. ¿Qué tal, mis amigos? Hoy les presentamos Ensucia y Ponete Cómodo. Vean, mis amigos, poco a poco, con el aporte de cada uno, se hace otro basural perfecto. Pero ojo, este es de primer nivel. Todo comienza así, elegimos el lugar y de paso ponemos basura, cosa que nadie nos lo agarre. Sí, es así. Y ahí dale, lo aseguramos, es nuestro. Acá nos vamos a quedar. Y ahora nos instalamos armando el living. ¿Por acá te queda bien? Sí, perfecto. ¿No querés que te traiga una tele? Mirá que el mundial ya pasó. Vos ponete por ahí nomás, ablandalo al almohadón, para más comodidad. No, para vos no hay lugar, perrito. Cuira, me lo vas a orinar, que es la mejor y más confortable esquina de Mercedes. Más allá de los jocosos, mis amigos, ¿verdad que queda feo? Esta no es la ciudad que queremos. Por eso, todos tenemos que ponerle fin a esto. Cambiemos nuestra conducta. Si lo que estás buscando es vestirte bien, variedad para vos y tu familia, no lo dudes. Tienda El Volcán. Acá vas a tener la atención que estás buscando con personal calificado para poder elegir tranquilo. Varias promociones que podés empezar a buscar ya en la fanpage del Volcán y también por Instagram. Tenemos algunas cosas para mostrarte. Ya está la ropa lista de verano. Sí, mirá qué hermosa variedad de mallas que tenemos para ofrecer. Y seguimos en este recorrido porque no puede faltar la línea Tomás Tren, donde tenés todo para vestirte y en esta época en particular los mejores colores, toda la ropa que se usa. Rusty, también la línea Gato Pardo. Yo también estoy vestida con Gato Pardo. Acércate aquí al Volcán, a pasitos de la semi-peatonal en Mercedes. Retomamos este bloque para hablar sobre las industrias en el barrio Sandú Chico de la mano de Javier Techera. En algún momento mencioné el barrio Sandú Chico, barrio de gente humilde, de gente trabajadora y de pequeñas industrias. Vamos a empezar por los que eran la primera pequeña industria que hubo en el barrio Sandú Chico, que era conocida como Jabonería de Zamora. Hoy, el salón de fiestas del Club Remeros Mercedes, Salón Zamora, pero hubo muchas más. Para quien recuerde los graneros, que estaban todo lo que es la nueva Rambla de Mercedes, demolidos allá por 1980, en lo que en este momento es Avenida Herrera, calle Río Negro y Espinosa, La Cerealera. 2 cuadras más acá, La Valleja y Herrera, estaba la Barraca Cololó, famosa Barraca Cololó. Y unos 80 metros más allá estaba el granero oficial, llamado granero oficial. En esta Barraca Cololó, un día un grupo de gente que traía insumos, sobre todo lácteos, a Mercedes, tuvo la brillante idea de formar una cooperativa. Allí nace Indulac, Industrias Lácteas. Hasta 1956, que pasa a llamarse Indamer, Industrias Agropecuarias Mercedes. Parte de la infraestructura de lo que era Indamer estaba en lo que era la Barraca Cololó, mientras
lentamente se iba levantando el edificio que luego, a partir del año 1961, muchos de nosotros conocimos como Fábrica Coleso. Pero no eran solamente esas industrias. Hace un tiempo atrás, yo le mencionaba a Gabriela, en enero del año 1926 empieza a levantarse el nuevo edificio de lo que sería el molino y federía de Costa, luego conocido como la fábrica de fideos Napoli, ubicada en lo que es hoy en día Avenida Carlos Federico Sainz y Gómez Oro. Empezó a levantarse la nueva edificación allí en enero del 26 y un 18 de septiembre empiezan a funcionar las fábricas del molino y federía Costa, que no era que fuera una nueva fábrica, ya había estado establecida en calle 18 de Julio y Paysandú, pero en septiembre del 26 empieza esta nueva fábrica. Se tienen que acordar, por ejemplo, muchos de ustedes, lo que era, por decir, otra industria de Mercedes, que era la fábrica a donde se salaban los cueros en la costa del Río Negro, frente a la fidería. Allí es justamente conocido como el saladero también. O sea, digo, siempre había pequeñas industrias. La década del 60 fue la edad de oro de este barrio, donde aparte de estas industrias, como estaba Indamero Coleso en ese momento, la fidería, el saladero, llamado Curtiembre también, los 3 graneros o las 3 acopios de frutos del país, de semilla. Se estaba construyendo el Liceo o Instituto José María Campos, que empezó a funcionar en el año 63. Se estaba construyendo el puente sobre el Río Negro. Acá a la vuelta cerquita había una industria que era de industrias de bolsa de arpillera, también estaba en este radio, ¿no? Entonces realmente era gente humilde, pero un polo de mucho trabajo y de muchas industrias que iban poco a poco haciendo que dejara este barrio una impronta de gente realmente de trabajo. Y no tenemos que olvidarnos también de los 2 astilleros, de la familia Pica, que en el año 35 construyó incluso se construyó un yate en este barrio, las familias que se dedicaban a la industria arenera también, a la recolección de arena en el río, y los pescadores. Esto ha sido también un poco la historia de este barrio, vuelvo a repetir, con gente de mucho trabajo, pero con pequeñas industrias que florecieron en esta parte de la ciudad. Y con esta propuesta de conocer más de nuestro departamento, dialogamos con Perla Moreira, quien nos habla de un punto característico de Villa de Soriano. Nos referimos nada más y nada menos que a un centro sumamente importante para la localidad, como es la iglesia que allí se encuentra. Nos encontramos en este momento en lo que es la iglesia de Villa Santo Domingo de Soriano, construida a fines del siglo XVIII aproximadamente. Como ustedes podrán observar, es una de las, como le dice en 1815 Damaso Antonio de Larrañaga, cuando hace su viaje de Montevideo a Paysandú, que pasa por nuestra localidad. Él la comenta como la primera matriz que él había visitado y en el cual para él era un elogio poder pisar este lugar. Incluso es más, también se encuentra cómo estaba en esos momentos, había sufrido producto de un bombardeo el estado que estaba. Bueno, podemos comentar que la parte edilicia de ella se caracteriza por ser asentada en barro, tiene ladrillos en dimensiones desusadas, parte de ella que está picada podrán observarla. También podemos comentar que al principio, según los relatos de este señor, era simplemente en techo de paja, no contaba con un campanario, que el campanario es añadido más tarde, a fines del siglo XIX, aproximadamente al XX. Podemos comentar también que
la estructura que posee el mismo ahora en estos momentos es de un tirante de madera dura y que se encuentra curado. Y también podrán observar el tema de ladrillos. Antiguamente tuvo tejuelas, luego cuando se refracciona se le coloca techo de chapa. Bien, podemos comentar que esta iglesia sufrió un bombardeo. En la parte de su interior, en la parte del camarín de la Virgen María Auxiliadora, podrán observar una de las balas de los cañones que pesa aproximadamente 14 kilogramos. Esta iglesia fue bombardeada en el año 4 de abril de 1811. Estamos hablando de un periodo de la época que estamos bien entre la Revolución Oriental. Todavía Artigas no había ingresado a ella, no se había unido. Se une luego en Mercedes cuando hace la proclama. Bueno, aquí fue bombardeado por Michelena debido a los enfrentamientos que ya estaban surgiendo, los levantamientos, y también debido a lo que estaba pasando, que fue el 28 de febrero con el grito de Asensio, que él no estaba muy de acuerdo con ello. Y es que al tener menos dominio el español, es que bombardean nuestra iglesia. Bueno, sufriendo varios deterioros, pero no se destruye totalmente debido al ancho que tienen sus paredes, que tienen aproximadamente 1 metro de espesor. Bueno, también podemos comentar que la parte interior del mismo podemos observar el Cristo articulado, que es uno de los más emblemáticos que tiene Uruguay y es el segundo que se encuentra en la parte de Sudamérica. Es un Cristo que tiene pelo natural, que es el que le llama mucho la atención. Incluso también la Virgen del Belén cuenta con pelo natural. Y algunos de sus santos son tallados por los indígenas. Por ejemplo, San Francisco de Asís y San Juan el Bautista. Bien, como ustedes podrán observar, el santo patrono de nuestra localidad es Santo Domingo de Guzmán. Fue traído de la parte de Europa. También podemos observar la parte de una pila bautismal que fue donada por una de las familias emblemáticas. Y bueno, y aquí también se siguen realizando misas y también bautismos. Bueno, parte de ellos vamos a poder observar también el camarín de la Virgen Auxiliadora, elementos como floreros de la época, candelabros y bueno, la banda de cañón y las tejas que les comentaba cómo estaba construida. Por ejemplo, uno de ellos es el Vía Crucis, que se realiza el Viernes Santo, se saca al Cristo articulado de allí. Mucha gente viene, incluso se hace alrededor de la plaza como una peregrinación. Se pasa por las etapas que tuvo que pasar Jesús hasta llegar al Calvario y la gente va pidiendo una promesa, un pedido, va arrodillada incluso, para que a ver si se le puede cumplir. Más vienen por problemas de salud y bueno, y también económicos. Si les cumple el santo, si les cumple el Jesucristo, o también incluso también se saca cuando es Santo Domingo de Soriano, que se le realiza lo mismo, no lo sabría decir, pero muchos fieles vienen aquí, incluso también se realizan bautismos y es otra de las fechas también bien tradicionales. Es lindo de observar las misas y los bautismos, casamientos ya como que no se realizan muchos, hace tiempo que no se están realizando, pero es muy bonito y además incluso los invito a visitar. Incluso esta iglesia, en la parte de afuera, cuando se realiza la plaza, que está, la plaza está con la iglesia, que es algo muy llamativo de observar. En otros lugares las iglesias siempre están enfrente de la plaza. Supuestamente la parte de la iglesia funcionaba como un cementerio, es decir, se enterraron a la parte de los indígenas que empezaron a trabajar en su momento en la construcción de la misma, ¿no? Cuando se realiza la plaza es una versión, la verdad que es una versión oral que me comentaron. Cuando se empezaron a hacer el tema de la sedimentación, de las baldosas, se encontraron restos humanos. Entonces lo mandaron a hacer estudios y bueno, detectaron que eran de las personas indígenas. Bueno, hay muchos mitos alrededor de la iglesia con la plaza, que algunos dicen que la iglesia siempre tiene que estar enfrente porque si no dice que el pueblo como que no progresa. Bueno, esas son las versiones que andan de las personas que me comentan estos dichos. Café del Sol, con la mejor vista,
junto a la Rambla y el Río. Parrilla, pastas, chivitos, pizzas, pescado y menú del día. Reservas al 099-531-715, 098-250-660 o 4531-9315. Café del Sol, en la Rambla de Mercedes. Tecnosistemas, 22 años de trayectoria con seriedad y responsabilidad es la garantía de nuestra empresa. Desde 1995 brindándole servicios con personal especializados en reparación, impresoras de multifunciones y fotocopiadoras, máquinas de escribir mecánicas y electrónicas, balanzas y calculadoras, registradoras, fax y validadoras, ventas de insumos, recargas de cartuchos de todas las marcas, arrendamiento de equipos e impresoras multifunciones, atención en todo el país. Tecnosistemas, el servicio garantizado. Zapicán 234, teléfono 4532-6054, Mercedes Soriano. Copac Familia es un programa de beneficios con servicios pensados para el hogar y las familias de hoy. Llama a nuestra línea de atención exclusiva para socios y accede a un mundo de soluciones. Así somos en Copac. Disfruta de tu familia. Nosotros hacemos el resto. Servicios Don Juan, en Palmitas, con más de 40 años brindando servicios al sector. Líderes en tornería con personal capacitado, variedad en materiales para un trabajo fino y excelente terminación. Plegados hasta 3 octavos, plegador hasta 3 metros de largo. Recibimos planos y trabajamos sobre ellos. Camión grúa con canasto homologado apto para poda e iluminación. Grúa hasta 11 metros de largo. Vamos a todo el país. Soldaduras en general, fabricación, metalúrgica. Somos líderes en el rubro. Completa casa de repuestos con todo lo que usted necesita para camiones, agro y demás. Nuestra planta y oficina se encuentra en Vicente Orcoyen, en el centro de Palmitas. Teléfono 4537-9888, celular 099-537-084. Último momento. ¿Qué tal, mis amigos? Hoy les presentamos Ensuciá y Ponete Cómodo. Vean, mis amigos, poco a poco, con el aporte de cada uno, se hace otro basural perfecto. Pero ojo, este es de primer nivel. Todo comienza así, elegimos el lugar y de paso ponemos basura, cosa que nadie nos lo agarre. Sí, es así. Y ahí dale, lo aseguramos, es nuestro. Acá nos vamos a quedar. Y ahora nos instalamos armando el living. ¿Por acá te queda bien? Sí, perfecto. ¿No querés que te traiga una tele? Mirá que el mundial ya pasó. Vos ponete por ahí nomás, ablandalo al almohadón, para más comodidad. No, para vos no hay lugar, perrito. Cuira, ¿me lo vas a orinar? Que es la mejor y más confortable esquina de Mercedes. Más allá de lo jocoso, mis amigos, ¿verdad que queda feo? Esta no es la ciudad que queremos. Por eso, todos tenemos que ponerle fin a esto. Cambiemos nuestra conducta. Si lo que estás buscando es vestirte bien, variedad para vos y tu familia, no lo dudes. Tienda El Volcán. Acá vas a tener la atención que estás buscando con personal calificado para poder elegir tranquilo. Varias promociones que podés empezar a buscar ya en la fanpage del Volcán y también por Instagram. Tenemos algunas cosas para mostrarte. Ya está la ropa lista de verano. Sí, mira qué hermosa variedad de mallas que tenemos para ofrecer. Y seguimos en este recorrido porque no puede faltar la línea Tomás Tren, donde tenés todo para vestirte y en esta época en particular los mejores colores, toda la ropa que se usa. Rasti, también la línea Gato Pardo. Yo también estoy vestida con Gato Pardo. Acércate aquí al Volcán, a pasitos de la semi-peatonal en Mercedes. Momento de conocer sobre nuestro Río Negro, la evolución y la industria. Por eso, Emilio Urcade dialogó con nosotros sobre la historia de los saladeros a la margen del Río Negro. Bien, estamos en estas visitas que vamos a hacer, vamos a ir recorriendo un poco lo que son los saladeros, los antiguos saladeros que había en el entorno de Mercedes. Pensemos de que estas tierras, años atrás todos habremos escuchado cuando hablaban de tierras sin ningún provecho, eran tierras que fueron casi descartadas, pero con el ingreso de la ganadería empezaron a tener un valor importante. Y ahí es, por ejemplo, que con la revolución industrial el cuero pasa a ser un valor, una pieza de mucho valor
y ahí es donde empiezan las famosas las vaquerías, que todos nos acordaremos de las vaquerías, donde lo que se utilizaba era muy poco del animal, era más bien su cuero y alguna cosa más, y el resto del animal quedaba tirado. Pasará el tiempo y lo que se surgen son los saladeros, buscando aprovechar el animal de otra manera. Y ahí es que tenemos, por ejemplo, a nuestra espalda, lo que es donde estaba el saladero de Zampayo. El saladero de Zampayo es el saladero más antiguo que había acá en Mercedes, de los que funcionaron por mucho tiempo, porque el saladero más viejo que se ubicó acá en la zona es justamente el saladero de Lamego. Este predio tiene como límite la cañada de Lamego y hace referencia justamente a aquel saladero de aquel señor Ramón Lamego, que tuvo un saladero muy precario, pero que fue el iniciador de esa actividad. El saladero de Zampayo funcionó en esta zona. El origen de los saladeros pasa porque durante la Guerra Grande el puerto estaba bloqueado, no había posibilidad de exportación, pero sí comienza la exportación de ganado al norte, al Brasil. Y ahí es que empiezan a surgir saladeros en Cerro Largo, en Paysandú, en Salto, en Mercedes, porque se exportaba, todo lo que se producía acá se exportaba para el norte. Saladeros a vapor, por allá por 1847 se adquieren unas calderas para cocer yeguas, decían, porque se usaba mucho, se carneaba mucho no solamente de ganado vacuno, el lanar, sino yeguarizo. Porque ¿qué se utilizaba? El cuero. El cuero era fundamental, la industria necesitaba cuero, las maquinarias funcionaban con sus engranajes, con correas de cuero, era importante. Y ahí es que también se empezó a utilizar la carne, se empezó a salar, y ahí es el nombre del saladero. Este muelle que vemos acá era el muelle de aquel saladero que trabajaba y que perduró hasta 1885. En 1885 este predio es vendido y lo compra Bautista Bracera y deja de funcionar como saladero y pasa a funcionar como barraca, una barraca que vendía, hacía copios de cereales, de distintos frutos del país, y desde este muelle se embarcaba toda la producción y salía por el río. Estamos pensando de que en aquel momento la principal vía de comunicación era el río. Bueno, justamente será el Río Negro y este tipo de muelles, que había varios acá, los que sacaban la exportación o la producción de la zona. Era muy común en aquel momento el reclamo que hacían los vecinos, porque se les cobraba igual a ellos el arancel del uso del muelle cuando los muelles eran propios. Y ellos protestaban porque en definitiva ellos no estaban usando el muelle de Mercedes, sino trabajaban acá. Volviendo al saladero, si miramos en la zona más próxima al río, ahí donde se ubicaba las barracas del saladero. Más arriba estaba la caldera, donde había una chimenea, donde funcionaba la caldera a vapor para el tratado de la carne. Más cercano a la zona de Mercedes ya estaba la otra barraca donde funcionó la barraca de Bautista Bracera. Y así es como funcionó que podremos decir el saladero más importante que existió en Mercedes. A pesar de que fue el primero en dejar de funcionar, en su momento fue el más importante de los otros saladeros que iremos viendo en el siguiente programa. Hasta aquí esta breve mención de lo que fue y supo ser el saladero de Aníbal Zampayo, que funcionó desde 1847 a 1885. Estamos en el saladero del medio, en esta zona de acá, que es la Pamer actualmente, es donde se ubicó el saladero del medio. El saladero del medio se le llamaba porque justamente río abajo está el saladero Zampayo y río arriba está el saladero del Rincón. Esta construcción que vemos acá son los restos de su muelle. El saladero, si bien es el último en entrar en funcionamiento, fue el que más tiempo perduró. Era Campos de Milán, que lo arrendó Francisco Frejeiro. Francisco Frejeiro estableció que empezó a trabajar con el saladero y llegaba a utilizar en su momento hasta 100 personas trabajando acá. Y llegaba la matanza, en algún momento llegaba a ser hasta de 400 animales por día. Este saladero, si bien funcionó con Francisco Frejeiro durante mucho tiempo, en el año 1897 lo adquiere una sociedad de Nebel y Escalada. Esta gente le puso nombre de Saladero Mercedes
lo modernizó, instaló un servicio de un vapor que iba desde aquí, se llamaba un remolcador, el remolcador Yaguarí, y remolcaba la chata Soriano, que era la chata que llevaba toda la carga del tasajo y de los cueros que acá se producían. E inclusive compraron y hicieron los bretes y un puerto en Puerto Holanda, que viene a ser en la costa entrerriana frente a la desembocadura del río Negro. Bueno, había un servicio permanente de un vapor, de este remolcador que iba desde aquí hasta Entre Ríos llevando ganado o llevando la producción. Y no solamente la sacaba de aquí, sino que también la utilizaba, se cargaba ganado en Santo Domingo Soriano. Fíjense que Soriano por el 1900 llegó a tener casi el doble de la población que tiene hoy. Era un momento de apogeo y el puerto de Soriano estaba habilitado para la exportación ganadera. Y bueno, estos señores habían instalado acá su saladero y tenían este servicio. Era muy común que se producía, que era lo que más yo me cuero, pero también producían otros productos un poco extraños. Por ejemplo, ceniza. Vendían la ceniza, vendían el hueso, vendían la grasa. Las pipas eran toneles con grasa. Y era muy común encontrar barcos que venían de Estados Unidos, de Europa, barcos noruegos que anclaban en la desembocadura del Río Negro. Y estos pequeños vapores llevaban la carga desde este saladero hasta ahí y de repente exportaban ceniza, exportaban hueso, en aquel momento seguramente utilizados para fertilizantes, o exportaban grasa en los toneles que eran usados para velas, para jabón. O sea que de aquel antigua vaquería que hablamos de que solamente utilizaba el cuero, estos saladeros empezaron a ampliar y empezaron a utilizar mucho más el animal. Sacaban el tasajo, el charque y vendían algunos productos, por ejemplo, lengua salada, grasa de caracú. Diversificaron bastante. En algún momento inclusive se recuerda que estando Frejero le protestaban de que sus embarcaciones, como anécdota, de que sus embarques no cumplían con el peso que había establecido. Y ahí encontraron de que si bien se cargaba todo acá, lo estaban robando, le robaban mercadería y la vendían en Mercedes, porque él a poco tiempo después encontró que la venta de charque y tasajo de Saladero Frejero, que era justamente que le robaban desde aquí. Pasó el tiempo, llegaron los hermanos Escalada, estuvieron en Ebel y Escalada, y cuando se retiran ellos por 1906-1907, vuelve Frejero, toma nuevamente el saladero, lo vuelve a poner en funcionamiento, utilizaba cerca de 200 personas, acá trabajaban cerca de 200 personas, la faena, como hablábamos, llegaba hasta 400 animales por día, hasta que se produce un ciclón, un gran temporal de viento en 1908 y lo destruye casi por completo. Al estar destruido, Frejero lo intenta arreglar, intenta reconstruirlo nuevamente, pero ya la vida de los saladeros empezaba a decaer, ya los frigoríficos empezaban a dejarlo de lado, y así es que duró poco tiempo más y se cierra. Ya en 1937 se instala acá en este predio lo que es la fábrica Pamer, y aquellos recuerdos de aquel saladero antiguo solo quedan restos del muelle y de alguna pequeña construcción más, pero al menos nos hacen recordar lo que fue una de las principales fuentes de trabajo para la gente de Mercedes. Estamos en la zona de lo que es el saladero del Rincón, el saladero más alejado de Mercedes, y vamos a ubicarnos geográficamente. Estamos en la desembocadura del arroyo Bequeló. Frente a esto tenemos una isla que se llama Isla Triángulo. Hay 3 islas importantes frente a la desembocadura. Esta se llama Isla Triángulo, o también se la ha llamado Isla del Saladero del Rincón. Hay una isla más grande que está acá también en la desembocadura, que se llama Isla La Paloma, Isla Álamo, Isla de la Calera. A lo largo del tiempo ha ido cambiando de nombre. Y más abajo está la pequeña isla del Saladero, que es la isla que está frente al saladero, Saladero del Medio. Esta construcción que vemos acá es el muelle de lo que era el Saladero del Rincón. Este saladero perteneció en un principio a Idiarte Borda, a Saturnino Camps, Antonio Camps, porque Antonio Camps fue el primero, el propietario, y una sociedad formada por los hermanos Milans.
Esta sociedad empezó con la producción de este establecimiento hasta que en un momento dado hay una separación de la sociedad, inclusive Juan Idiarte Borda, que había heredado los negocios de su padre, reclama que se le adjudique este predio, y los otros socios, Milán y CAM, reclaman también por su lado. Es raro cómo los socios se empiezan a reclamar por su lado quién era el propietario de este establecimiento. Está demarcado por un cerco de piedra, que inclusive en los antiguos planos se ve el marco, el cerco ese, está la referencia a la existencia de ese cerco, y hasta el día de hoy hay zonas de este predio en el que todavía quedan restos de aquel cerco de piedra que limitaba todo este establecimiento. El saladero es importante, vean, se puede ver el muelle que tenía y el galpón para su trabajo. Y así es que funciona durante muchos años, con la sociedad luego de solamente Milán y Camps se separa Idiarte Borda, hasta que finalizando el siglo del 1800, llegando al 1900, deja de funcionar, producto de que los saladeros, su época de apogeo fue entre 1860 y 1880, después ya surgen los frigoríficos, surge el Anglo, ya poco tiempo después ya entra en funcionamiento. Entonces este saladero deja de funcionar, pero sí queda como dueño de esto Saturnino Camp. Saturnino Camp intenta reflotarlo y lo amplía, intenta hacer ahí un horno de cal que existió, intenta hacer otro tipo de trabajos, y le pone el nombre al establecimiento Villa María Sara, el nombre en honor a su hija fallecido, que hoy es comúnmente conocido como Villa Sara. El establecimiento poco tiempo después queda, al fallecer su hija, queda como que sus proyectos quedan en la nada, y nunca prospera mayormente el trabajo de Saturnino Camp. Lo que sí quedó como testimonio es la construcción de aquel galpón que lo hizo Camps, buscando ya reflotar el saladero. El galpón de allá arriba sí es más próximo, es del 1900, pero estos muelles que observan de acá, estas construcciones acá, son sí correspondientes a la época del saladero antiguo, y estamos hablando de construcción de entre el 1860 y 1870. Lo que marca un monumento casi de la industria, de lo que es la incipiente industria de la ciudad de Mercedes, que ha quedado un poquito en el abandono, como un poco ha quedado la historia de estos saladeros, que intentamos con esta recopilación hacer una mención. He de destacar de que por qué se ubicaban estos saladeros en esta zona, y es porque el consumo de leña era muy alto, y en las islas que tenían acá enfrente tenían una producción importante de leña para abastecerse. El río acá ofrece una profundidad suficiente para que las embarcaciones lleguen, y de ahí es que todas estas industrias se establecieron en esta zona de la ciudad de Mercedes. La contra, que bien vale decir, como cerrando este tema de los saladeros, es de que todos sus vertidos iban al agua, y el agua por la corriente lo llevaba arriba abajo, y ahí es que Mercedes sufrió durante muchos años la contaminación que todos estos saladeros hicieron de sus aguas. No por productos químicos, sino por la cantidad de materia orgánica, de sangre, de restos que tiraban estos saladeros al agua, y que era sin duda un caldo de cultivo para que cualquier germen proliferara. Y en Mercedes, donde se abastecía del agua del Río Negro, tomaban esa agua, y muchas veces era el veneno que envenenaba la ciudad y produjo grandes epidemias de distintas enfermedades. De aquí esta mención que hacemos a grandes rasgos de los beneficios y algún perjuicio que estas industrias produjeron a la ciudad de Mercedes. Copac presenta 5M, 5 minutos para conocer gente nuestra. Copac en Mercedes, de Castro y Cariaga 663. Nos tomamos 5 minutos para conocer a Leonardo Guardiamasa. Nació el 2 de junio de 1968. Oriundo de Florida, ingresó a la fuerza policial el 1 de julio de 1986. En Soriano, asumió como subjefe de policía el 16 de marzo del 2016. A pocos días de retirarse de su función, nuestro equipo consideró importante conocer algo más de Leonardo Guardia. Por una disposición ministerial, yo ocupaba un cargo en el anterior Estado Mayor del Ministerio del Interior. Recibí por 2 veces la propuesta del actual jefe de policía para acompañarlo en sus gestiones, primero en Paysandú y luego acá.
en el momento de recibir la propuesta del director nacional de Policía Comunitaria, algo de una política de seguridad a la cual estoy muy convencido, capacitado internacionalmente y muy sabedor de cuáles son sus beneficios. Bueno, que hoy día, por otras cuestiones de urgencia en materia de seguridad, se ha dejado un poco de lado, pero que tiene su vigencia. Y bueno, y en esos momentos, para tratar de darle una mano a un superior que me había requerido mi servicio, opté por venir, y luego la resolución del mando ministerial, opté por venir a esta función, de la cual ya va a ser este mes 3 años que estamos acá. Uno siempre tiene que ir a los lugares donde va en cualquier función, de acuerdo a mi criterio, con espíritu crítico. Entonces tiene que tratar de, si uno no lo realiza de esa manera, es muy difícil ser analítico y poder advertir cuáles son los aspectos mejorables. Siempre hay algo para mejorar, y bueno, y eso es un poco, luego de habernos trazado cuáles eran nuestros lineamientos de gestión con el señor jefe, advertimos algunas cuestiones en las cuales nosotros podíamos aportar nuestra experiencia, nuestra impronta, y que eran mejorables en materia principalmente de lo que es el trabajo motivacional y de diagramación de estrategias acorde a las necesidades de la población y de acuerdo a nuestros recursos humanos. Y bueno, en esas condiciones fue que vinimos con esas ganas de trabajar e implementar todas aquellas tareas que a nosotros nos parecían beneficiosas dentro del marco jurídico correspondiente para esta sociedad. Sí, opté por la situación de retiro, estoy muy conforme con ello. Estuve 33 años de mi vida en la función pública, y creo de que no solamente uno tiene que desarrollarse en otros lugares o desde otras perspectivas, sino que también tiene que dar paso a nuevas generaciones con otras mentalidades, esperando de que el paso de uno por la función pública no haya sido en vano, y que los que vengan sean mejores que uno y realicen una mejor gestión aún. Así uno estaría satisfecho en la labor que pueda haber cumplido en un cargo jerárquico. Y bueno, otros nuevos desafíos que no están muy ajenos a lo que ha sido mi vida siempre, porque soy músico de los 15 años, soy deportista de toda mi vida, y tengo otra expectativa de vida que voy a desarrollar luego que culmine con esta obligación que me autoimpuse hace tantos años. Lo más gratificante y dignificante es haber servido a mi país. Me costó muchísimo darme cuenta de eso, me costó salir al exterior a una capacitación para escucharlo de boca de una persona sueca que me felicitó por tantos años sirviendo a mi país, algo que no había advertido interiormente, ¿no? Y bueno, ese es el beneplácito más grande que me llevo, porque indudablemente cumplí una función de servicio pública toda mi vida, porque es nuestro trabajo en la policía. Tengo leyendas ahí que hablan de la importancia de lo que es el servicio, y estoy convencido de eso, y el que no se convence de eso trabajando en la función pública nunca va a poder lograr ningún objetivo personal con respecto a la función laboral. Esa es mi particular opinión, y es lo más gratificante que me llevo, y luego poder caminar con la frente en alto luego de tantos años en una función tan delicada, y tener la aceptación que uno ha recibido no solamente en mi comunidad, sino ahora particularmente en el departamento, donde me he sentido un sorinense más. Me lo han hecho sentir así. He logrado muy buenos vínculos, no solo a través de la policía, sino también a través de otras actividades que he podido desarrollar. Y bueno, y eso es lo que uno lo gratifica, o por lo menos lo que digo más importante, lo dignifica en su vida, y trata luego de transmitirlo, ¿no? Tengo montones, porque vuelvo a repetir, mi vida en Soriano y en Mercedes no se circunscribió únicamente a la policía, por eso es que he tenido muchísimas vivencias. El primer año que vine aquí tuve la suerte de dirigir la selección departamental de fútbol, algo que interiormente me llenó de satisfacción, y que me dio la pauta también del reconocimiento que en lo deportivo también he logrado.
Y bueno, y vuelvo a decir, particularmente no recuerdo ninguna, simplemente que el primer día que vinimos a asumir con el señor jefe acá, nos encontramos en la escalera y bueno, desde ahí tuvimos la primer pauta de que podíamos tener una gestión exitosa en cuanto nos hicimos 3-4 comentarios de lo que habíamos advertido, particularmente en Mercedes, y eran las mismas impresiones, a pesar de que hacía pocos minutos que estábamos en la ciudad. Entonces eso hablaba muy bien de la cohesión que aún manteníamos luego de tantos años de haber trabajado juntos, y que bueno, que esa cohesión ha sido fundamental para poder desarrollar una estrategia que creemos ha sido beneficiosa, que nos respaldan las estadísticas, que no somos presos de las estadísticas, pero sí cuando uno hace un repaso de cuál ha sido la gestión, por lo menos saca un análisis de en cuánto le ha embocado y en cuánto se ha equivocado en lo que ha propuesto. Como la gran mayoría de los que ingresamos a la policía por necesidad, había terminado el bachillerato, pero mi condición de futbolista en ese momento muy joven y ya de primera división del fútbol de mi ciudad, me retraía un poco el hecho de irme, y también era músico, el hecho de irme a Montevideo a estudiar. No lo vi como una posibilidad de seguir progresando y de llegar a lo que llegué, sino que era una situación de una solución laboral. Era hijo de un policía y más o menos conocía la interna y la familia policial, y lo tomé como una primera opción laboral que luego se transformó en la vida misma. Tengo hijos que estudian, ya tengo uno que está recibido de economista, los restantes están con trabajo y estudio, y lo que uno se lleva más importante de la vida a veces es verlos triunfar a ellos, porque quiere decir de que algo bueno ha hecho. Indudablemente son mucho mejor que yo, así que eso me gratifica enormemente. Y bueno, lo principal que tienen es que son libres y ya tienen sus vidas resueltas particularmente. Y bueno, estoy casado, tengo mi hogar en la ciudad de Florida, y allí volveré porque ese es mi lugar en el mundo. Bueno, es difícil, pero bueno, uno está acostumbrado. Es otro de los requerimientos que tiene la policía, algo que nosotros adoptamos, los de otra generación adoptamos como una necesidad imperiosa y obligatoria, algo que hoy día eso está un poco dejado de lado, pero bueno, los tiempos van cambiando y uno tiene que acostumbrarse a esos tiempos. Soy de la vieja guardia que sabía que entraba a la función y no sabía cuándo se iba para la casa. Es un poco, ha quedado de lado en beneficio quizás de las personas y de su bienestar socioeconómico y familiar, pero bueno, no me quejo de nada de lo que viví, me voy muy contento con la carrera que realicé, y lo más importante, vuelvo a repetir, es que si pude haber transmitido la importancia que tiene en la función pública el servir. Bueno, muchas gracias a ustedes, que siempre estuvieron de nuestro lado, a toda la sociedad sorianense, de la cual me siento uno más, ya lo vuelvo a repetir, y reconocido, particularmente a Mercedes, donde estuvo mi hogar durante estos 3 años, y bueno, y a todo lo gratificante que viví, que indudablemente supera por mucho algún mal momento que haya pasado, natural, pero que me siento muy, muy feliz de haber contribuido en algo en el crecimiento de este departamento. Nos despedimos, pero antes comentarles que como siempre estoy vestida por Tienda El Volcán. El Volcán, la tienda para toda la familia. Artigas 399. Make-up y peinado. Peinados Irisol, de Olga Hernández. Damas, hombres y niños. Oribe 117. Estética de manos. Euforia Nails. Estética de manos, manicura, esmaltado, uñas acrílicas, nail art, todo para tus uñas. Reserva al 098 059 901.
Esperamos que esta entrega haya sido de su agrado, cumpliendo con la solicitud de nuestros televidentes, haciendo un repaso de lo que ha sido esta propuesta que llevamos a ustedes semana a semana, Segunda Mirada y su segmento especial Acá Nomás, para conocer más de nuestro departamento. Nos reencontramos en la próxima semana. Que pasen bien.